Muy muy buenas tardes. Iniciamos hoy una nueva jornada de las sesiones de práctica notarial, hoy bajo el título de Cuestiones de práctica notarial. Nos la va a desarrollar el notario don Carlos Jiménez Gallego. Carlos es notario en Palma desde el año 95, año en que aprobó las oposiciones restringidas entre notarios. Es licenciado en Derecho desde el año 87 y hasta el año 91 ejerció como abogado en Baleares, año en que aprobó las oposiciones a título de notario. Sus primeros destinos fueron en Guadalupe, Cáceres y Almudévar, Huesca. En la actualidad, como he dicho, es notario de Palma de Mallorca y ha sido también preparador de opositores a notario durante más de 10 años. Es un conferenciante, es miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, es un prolífico articulista en prestigiosas publicaciones jurídicas y autor de muy diversos libros. Citaré solo, entre ellos, Función Notarial y Jurisdicción Voluntaria, la nueva coordinación Realidad Catastro-Registro, el Reglamento de Sucesiones Europeo y últimamente diversos libros sobre el derecho sucesorio balear. Bien, en cuanto a la dinámica de la sesión, dedicaremos, como siempre, unos 45 minutos a la exposición y dejaremos al final unos 10-15 minutos para que se puedan responder a las dudas y preguntas que se vayan formulando. Estas preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y al final las iré leyendo, unas de forma individual y otras eventualmente agrupadas si son similares, y así se irán resolviendo. Si hubiera muchas preguntas y no diera tiempo a dar respuesta a todas, no se preocupen, pues como siempre se procederá a su respuesta más tarde a través del email correspondiente. La grabación de esta sesión estará disponible a partir de mañana en nuestra página web www.fundacionnotariado.org en el apartado que todos conocen de formación. En 2 o como mucho 3 días también estará publicado nuestro podcast Práctica Notarial, por si lo quieren descargar y escuchar en cualquier momento. Como siempre les digo que la información que proporcionamos durante esta sesión se ajusta a la legislación vigente y a la normativa aplicable en función notarial. No obstante, su contenido obviamente no sustituye el criterio profesional del notario en cada caso concreto ante las dudas que puedan suscitarse. Las sesiones de formación de práctica notarial, aun siendo sesiones internas, al ser publicadas en la web y otros canales externos, son susceptibles de ser conocidas por un abanico mayor de público. Cualquier opinión personal vertida en el transcurso de la sesión queda circunscrita al ámbito de responsabilidad de la persona que lo ha realizado. Y sin más dilación, damos paso a la sesión de hoy bajo el título de Cuestiones de práctica notarial por parte de don Carlos Jiménez Gallego. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raimundo, por la presentación. El tema que me propusieron es muy amplio. Voy a tratar principalmente de tipología de documentos, de requisitos generales de la escritura y de partes de la escritura y de las dudas que se van planteando desde el punto de vista de derecho notarial, no de derecho civil o sustantivo. Me gustaría tratar algo, aunque solo de pasada, porque sé que no va a haber tiempo suficiente en materia de actas, y hacer algún comentario más que en materia de actas sobre testimonios y legitimaciones y sobre algunos aspectos de la regulación de copias. Entonces, como hay materia que no va a poder ser tratada porque en 3/4 de hora escasos que tengo para hacerlo no hay tiempo, bueno, pues si acaso pues, se puede continuar en otra sesión, en otro momento. Prefiero que las cosas que voy a ir comentando sobre requisitos de la escritura o manera de hacerlo constar queden claras y no ir demasiado deprisa. Si hay algo de lo que voy diciendo que quieren que desarrolle más o que creen que no queda suficientemente claro, pues en las preguntas, por favor, me lo van diciendo al final. Bien, me gustaría empezar con
con la tipología de documentos que hace el notario. Todos sabemos que son 3, están en el artículo 17 de la Ley del Notariado. El desarrollo reglamentario es el 144, que prácticamente lo copia en la redacción que se le dio en la reforma de enero de 2007. Escrituras, pólizas y documentos extraprotocolares, que es lo que llamamos testimonios, legitimaciones y en su caso legalizaciones, aunque legalizaciones los notarios ya no lo hacemos desde que se eliminaron hace muchísimos años las legalizaciones para que los documentos surtieran efecto en otros colegios notariales de España. Cada tipo de documento tiene su registro. La escritura, el protocolo, las pólizas, el libro registro, testimonios y legitimaciones, el libro indicador. 3 documentos separados que tienen su regulación específica y que tienen que conservarse en papel, excepto el libro indicador, que pasado un año desde el cierre del ejercicio que corresponda, o sea, o mejor dicho, desde la práctica del último asiento, pues pueden ser destruidos en papel siempre que el contenido se conserve en un soporte informático, que creo que en algunas notarías de gran volumen se hace, en la mayoría de las notarías no se suele hacer. Yo, por ejemplo, no lo hago. Es verdad que el tamaño del libro indicador puede variar mucho de unas notarías a otras dependiendo de cuáles son los documentos que queden exceptuados de incorporarse. Pero de esto hablaremos luego. Bien, la tipología de documento es importante porque el contenido es distinto. Las escrituras es lo general, pero el contenido de pólizas está tasado. Las pólizas solo pueden dedicarse exclusivamente a actos y contratos de carácter mercantil y financiero que sean propios del tráfico habitual y ordinario de al menos uno de sus otorgantes, excluyéndose todo lo demás, especialmente los negocios inmobiliarios, que esta precisión se hizo ya en la reforma del 2007 y en la ley, de hecho viene el año 2000, para evitar que se entendiera como acto de carácter mercantil las actividades a las que se dedican de manera habitual empresas inmobiliarias. Bien, desde que tenemos el protocolo electrónico, es decir, desde que entró en vigor la Ley 11 de 2023 de 8 de mayo, hay un único protocolo en 2 formatos. Es decir, no se puede decir que hay un protocolo en papel y un protocolo electrónico, sino un único protocolo en 2 formatos, porque lo dijo expresamente la ley. Esto tiene o puede tener consecuencias, ya lo diremos al final al hablar de diligencias y copias, a la hora de hacer constar en el protocolo expedición de copias, diligencias de rectificación, diligencias complementarias y otros documentos que no necesitan la firma de los interesados. Por la misma razón, bueno, hay un único libro registro, por supuesto, también en 2 formatos. Lo que no hay en 2 formatos es libro indicador. Esto necesariamente tiene que seguir constando en papel, pero el libro indicador, ya repito, que solo se integra por documentos firmados por el propio notario. El libro registro de pólizas tiene 2 secciones. La sección que prácticamente no se usa es la referida a los documentos originales, o sea, los documentos que tienen que circular en original, como por ejemplo los avales, que exigen una manera distinta de actuar, porque lo que queda depositado en el libro registro es un testimonio firmado por el propio notario que debe dar fe de la fidelidad de ese testimonio con el original entregado al interesado. Esto no había más remedio que hacerlo, y esto viene también de la reforma de 2007, porque el documento de aval tiene que circular en original, no puede circular una copia, aunque esté certificada por notario, porque puede haber tantas copias como se quiera. El único documento que surte efectos es el único o el documento original que haya. Y por tanto, en el libro registro es imposible que quede el original.
Recuerden que en lo que se refiere al libro registro, antiguamente, o sea, hasta la reforma del reglamento de enero del 2007, lo que formaba el libro registro no eran originales, sino eran testimonios, y los originales se entregaban y había varios, uno para el banco, otro para el interesado, si quería. Otro quedaba depositado en la notaría, pero es un depósito y que todavía seguimos teniendo los que ejercíamos ya desde el año 2000 a enero del 2007, y que, bueno, estamos a la espera de que se decida si esos documentos se pueden distribuir, porque realmente no tiene ningún sentido seguirlos conservando, y menos en papel. Ni siquiera tendría sentido conservarlos en un soporte informático, porque hay un testimonio de ese documento íntegro, total, certificado por el notario, que es lo que formaba parte de los antiguos libros registros, que están en otro formato, mucho más mayor, mucho más grande, mucho más incómodo de conservar, y que no pueden destruirse de ninguna manera, porque tienen la misma validez que el protocolo o el libro registro que formamos desde enero del 2007. Bien. Segunda cuestión en la que quería detenerme: la actuación del notario es obligatoria siempre que se cumplan todos los requisitos legales para la realización para el otorgamiento. Esto plantea o suele plantear problemas en los otorgamientos según minuta, hasta dónde llega la facultad de cambiar algo del documento. Y aquí hay que distinguir, porque no se puede obligar al notario a autorizar un documento en el que haya algo que sea contrario a alguna norma en particular que va a dificultar o impedir la eficacia de ese propio documento. Por ejemplo, típico documento que más hacemos conforme a minuta son los préstamos hipotecarios. En los préstamos hipotecarios, muchas veces, o la mayoría de las veces, en los formatos que los bancos nos envían adaptados a sus condiciones generales, no está bien reseñada la cláusula de constitución de hipoteca. No me refiero a que haya que adaptarla al caso particular de uno o varios sujetos, sino de la referencia al artículo 217 del reglamento hipotecario, para decir si en el caso concreto se hipotecan todos los derechos que forman parte del dominio sobre la cosa. Entonces, eso es un ejemplo de algo que puede corregir el notario, o si está mal puesto en la minuta que se nos exhibe el domicilio donde haya de realizarse la notificación, porque hayan puesto un domicilio en el extranjero, o simplemente porque el interesado no quiere que conste ese domicilio, sino que conste otro. Es decir, respetando en lo básico el formato de las condiciones generales, que son, o sea, de la minuta que se nos pide que sea parte integrante de la escritura y quede como tal. Bueno, no voy a decir elevada a público, porque esto no es una elevación a público, sino que es el clausulado de la escritura. La intervención puede darse o debe darse, y eso tras comprobar siempre que en conjunto no hay algo que vaya contrario al ordenamiento jurídico. Es algo parecido a lo que ocurre con las pólizas. Esto viene un poco explicado en el artículo 147 del reglamento notarial, con una frase que no es exactamente la misma que para las escrituras, que dice en las pólizas: siempre que su contenido no vulnere el ordenamiento jurídico. Es un control más genérico, que también es predicable respecto de los otorgamientos en minuta. Hay otro requisito general que quería comentar antes de entrar en las partes de la escritura, en particular, que es sobre el idioma de la redacción. Aquí tenemos dos regulaciones distintas en el reglamento notarial, una para el derecho interno español, el 149, otra para los extranjeros, en el artículo 150. El artículo 149 dispone que el documento tiene que redactarse en el idioma que acuerden las partes, si es que, por ejemplo,
español o entre castellano o catalán, pues las partes tienen que ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, hay una norma fin salomónica, la norma tiene que, el documento tiene que redactarse necesariamente en las dos lenguas. Esta norma rige para las matrices y no para las copias, porque la copia tiene que expedirse en el idioma que pida el solicitante de la copia. Aquí no hay problema, o sea, no hay discusión porque la copia se expide para tal parte, con lo cual si esa parte la pide en un idioma, pues no puede expedirse en otro. La regulación es más desafortunada en el caso de los extranjeros, pues como también lo era en los testamentos, porque el 150 permite de entrada una cosa que sí es muy práctica, que siempre que el notario conozca el idioma que tiene que hablar el interesado, porque puede hacer una explicación verbal, no hace falta que la explicación sea escrita. El problema es, bueno, esto siempre que el otorgante no conozca el idioma español y el notario conozca el idioma del otorgante. Si el otorgante no conoce el idioma español, puede pedir, no quiere decir que haya que hacerlo así necesariamente si no lo pide, que el texto se redacte a doble columna o que se incorpore una traducción del documento. El problema es que el 150 lo permite o da esta facultad al otorgante de manera indiscriminada, incluso aunque el otorgante hable perfectamente el idioma español. Esto en la práctica no lo hacemos así y bueno, en fin, tampoco se conoce y puede ser un gran problema para el trabajo si nos lo dicen sobre la marcha. Pero si lo pidieran y no se puede con mano izquierda evitar, pues hay que saber que es un derecho del otorgante. Si el otorgante no conoce el idioma español y el notario no conoce el idioma del otorgante, entonces es cuando hace falta el intérprete. El intérprete hay que tener en cuenta algunas cosas que a veces se nos pasan. El intérprete no lo elige el notario, el intérprete lo elige el interesado. Hay que expresar la actuación del intérprete tanto en la comparecencia como en la autorización y el intérprete debe declarar, debe firmar, para empezar, debe firmar la escritura y tiene que, o sea, como si su actuación es como un testigo, hay que reseñar todos los datos personales mejor en la comparecencia, al principio de la escritura, porque el 150 exige una mención del intérprete en la comparecencia. Dice el 150 que debe declarar la conformidad del original con la traducción. Esto hay que entenderlo solo en el caso de que se haya realizado una traducción escrita. No es necesario, en el caso de actuación por intérprete, que haya una redacción del documento a doble columna o que se acompañe, se protocolice, quiero decir, una traducción del documento. Es decir, puede hacer una traducción verbal siempre que se reúnan todos los demás requisitos. Por tanto, el requisito que exige el 150 de declarar la conformidad del original con la traducción, esto solo es exigible en el caso de que se haya redactado a doble columna o en el caso de que se haya unido a la matriz un texto de la traducción. La doble columna es una manera de actuar que puede ser complicada para el oficial que redacta la escritura. De hecho, en mi notaría no lo hacemos así, aunque queda mejor a doble columna, sino que hago un texto a continuación de otro. Es verdad que así no se pueden ir cotejando los párrafos, pero a mí desde el punto de vista formal, y como siempre hay que hacer, o casi siempre hay que hacer correcciones de última hora, me resulta más cómodo poner primero una versión y después la otra. Primero empiezo normalmente con la versión española y después con la del idioma extranjero. No se olvide, en todo caso, que el intérprete tiene que firmar la escritura y los datos de la comparecencia, pues en fin, como los que exige el artículo 156 del reglamento notarial que ahora vamos a comentar. Bien, las partes de la escritura son el encabezamiento, la comparecencia en sentido amplio, la exposición, la estipulación, el otorgamiento y la autorización. La comparecencia en sentido amplio se debe subdividir en varias partes, que son la comparecencia en sentido estricto, que son los datos personales de las personas que comparecen ante el notario, y la intervención. La intervención, la expresión del concepto en que intervienen, o en nombre propio o en nombre ajeno, y si intervienen en nombre ajeno, pues la reseña de todo lo que ahora vamos a comentar.
Y la comparecencia en sentido amplio también incluye el juicio de identificación del notario y el juicio de capacidad. El juicio de capacidad no es el juicio de suficiencia de las facultades, ¿eh? Se refiere a la aptitud de la persona para prestar consentimiento, no al control de la legitimación. Bien, del encabezamiento no voy a comentar nada. Hay que tener cuidado que a veces en la práctica he visto que es fácil despistarse por la habitualidad con la que el notario trabaja en su propia oficina. El despiste viene en los casos de otorgamientos fuera, en los supuestos en que se puede hacer, por ejemplo, en el caso de salidas a domicilio particular que estén en domicilio distinto del lugar de residencia del notario. Y para que conste que el otorgamiento se realiza en el municipio que corresponda. Y, ojo, con las sustituciones, cuando se sustituye un notario por otro, ya sea por imposibilidad accidental, por ausencia, por licencia ordinaria, extraordinaria, o la mención que debe hacerse siempre cuando el asunto corresponde autorizarse por el notario en virtud de turno de reparto. Las sustituciones hay que expresar, como digo, la causa, la ausencia reglamentaria, licencia, etcétera, lo que corresponda. Cuando no se da ninguno de ellos, pues se permite, y esto no es contrario a ninguna norma en absoluto, la imposibilidad accidental. Esto está contemplado en la propia ley del notariado, o sea que el reglamento no resulta o no puede entenderse que resulte contrario a la ley por permitir esto. Bien, es más importante lo que debemos comentar sobre la comparecencia. La comparecencia, me voy a detener en primer lugar en la comparecencia en sentido estricto, porque es más difícil de lo que se cree. Hay que poner más datos de los que a primera vista aparecen, no solo cuando se trata de otorgantes extranjeros, que en este caso también hay que poner más información que a un otorgante español, pero sí comentar algunas cosas con las que, en fin, pues estoy en la práctica pues haciendo continuamente, muy frecuentemente, correcciones a los textos de las escrituras que tengo que autorizar. No está de más tener a mano el artículo 156 del reglamento notarial, que es el que regula los datos personales de los comparecientes. Bueno, en general todo lo del encabezamiento y la comparecencia, pero bueno, o sea, nombre y apellidos, estado civil. La profesión no aparece en el artículo 156, pero es una mención obligatoria. Ahora diremos por qué. Y el documento de identidad. Bien. Vamos a algunos casos en particular. Respecto del nombre y apellidos, se plantean problemas en personas que han cambiado de nacionalidad, por ejemplo, los que se han naturalizado españoles, o personas de nacionalidad extranjera, sobre todo mujeres que estaban solteras, que se han casado y han adoptado el apellido del marido, o que por una separación o un divorcio lo han perdido y han recuperado el apellido de nacimiento o el apellido de un segundo marido. Todo esto hay que acreditarlo, sería la pregunta. Bueno, depende de los efectos que vaya a surtir la escritura. Si la escritura tiene que surtir efectos ante algún registro, sea jurídico o administrativo, donde esa persona va a aparecer mencionada con la identificación antigua, pues no va a haber más remedio que dar alguna explicación. Entonces, vamos a casos concretos. La identificación de entrada de españoles se realiza por el DNI. De españoles no es propio, pero esto, según las indicaciones de nuestro OCP, a efectos del blanqueo de capitales, la identificación por el pasaporte, que es un documento que tiene muchos menos requisitos de autenticidad y que está pensado para identificación de los españoles en el extranjero, aunque el reglamento notarial lo admite, pero hay que tener cuidado en escrituras en las que el tema del control de la prevención o del control del blanqueo de capitales deba hacerse. Y respecto de los extranjeros residentes, pues tiene que hacerse constar el permiso de residencia, si lo tienen, o sea, por ser
extracomunitarios, no nacionales de la Unión Europea. Si son nacionales de la Unión Europea, basta el documento de identidad de su país, o como no están en su país, pues es posible utilizar el pasaporte, carta de identidad o pasaporte. Respecto de los nacionales de la Unión Europea, no hace falta la acreditación de la residencia en principio. Luego, en la parte expositiva, hablaremos del control de las transacciones de dinero para el pago de los precios. Pero en principio, en la comparecencia todavía no nos planteamos esa cuestión. Entonces decía, si el interesado tenía otro nombre, o sea, si el interesado compareciente tenía otro nombre, hay que hacer alguna explicación si el documento tiene que surtir efecto frente a registro donde conste el documento antiguo. ¿Cómo se acredita eso? En principio, con la reseña del documento antiguo y el nuevo, y con una manifestación, si a juicio del notario no ofrece ninguna duda de que se trata de la misma persona. En principio, debiera bastar esa manifestación, salvo, por supuesto, en los casos de cambio de nacionalidad. El acceso a la nacionalidad española es fácil de certificar, porque esto se acredita con el certificado del registro civil donde se ha inscrito la nacionalidad. También puede certificarse, y esto no hay problema en admitirlo, aunque no sea certificado del registro civil, con un certificado de la policía donde se dice que tal persona que antes era titular del permiso de residencia o del NIE tal, es ahora titular del DNI número tal, porque esa manifestación de la policía no se refiere a un hecho inscribible en el registro civil, sino a la mera pertenencia de documentos de identificación. El DNI caducado, el DNI caducado, DNI español, lo admitíamos antes de la normativa de blanqueo de capitales, en fin, sin ningún problema, incluso en escrituras en las que había movimiento o transacción de dinero. Desde que tenemos vigente la normativa sobre blanqueo de capitales, no debe admitirse, el documento tiene que estar vigente, tiene que ser guardado en soporte informático y la normativa de blanqueo exige que el documento esté vigente. Es decir, no podemos identificar a un español con un DNI caducado. ¿Excepción puede hacerse alguna? Pues bueno, yo diría en algún documento que se deduzca que no vaya a tener ninguna trascendencia económica, como por ejemplo pudiera ser pues, un poder para pleitos, algún tipo de autorización para realizar actuaciones administrativas o similares, no un poder no un poder bancario o cualquier otro tipo de documentos, pero en general apuntando siempre a la excepcionalidad. Los pasaportes caducados no pueden ser admitidos, los permisos de residencia caducados no pueden ser admitidos en ningún caso, no se acredita la residencia, salvo que el interesado aporte el documento de concesión, aunque todavía no sea la tarjeta con foto y firma, el documento de renovación de la residencia hasta tal periodo. Y digo o matizo siempre que el interesado que comparece pueda ser identificado todavía por medio de la foto y la firma del documento caducado que aporta al notario, porque si no, no puede hacerse, igual que antiguamente, antes de la normativa de blanqueo de capitales, pues lo practicábamos así con los DNIs españoles caducados. Bien, respecto de los casos de matrimonio o divorcio, esto puede ser más complicado si el interesado no trae, que no suelen traer, el interesado que en estos casos es siempre extranjero, si el interesado no trae el documento antiguo, solamente trae el documento nuevo. Desde luego, si se aporta una certificación del registro civil, es un documento del que no hace falta más. Por ejemplo, la certificación del segundo matrimonio, en el que consta el nombre de la mujer, de cómo era antes de la celebración del matrimonio y el apellido que pasa a tener de casada según el nuevo matrimonio. Los documentos de registro civil
de países de la Unión Europea, sin perjuicio de que puedan ser traducidos si no vienen en el formulario multilingüe, están exentos de apostilla por un reglamento del año 2016, el 1190, el reglamento europeo 1191 de 2016, que es aplicable desde el año 2019, hace ya bastantes años. No necesitan ningún requisito de legalización ni, por supuesto, apostilla. También hay otros documentos relativos al Estado civil, si vienen en formulario previsto por los convenios de la Conferencia Internacional de Estado Civil, de la CIEC, están todos exentos de apostilla. Relacionado con el documento de identificación está la cuestión del NIE. El NIE, bueno, la primera pregunta es si el NIE es de verdad obligatorio. Si leemos el penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley del Notariado, nos da la impresión de que sí, estoy en la ley, no en el reglamento. Dice, vamos a ver, acreditarán ante notario, o sea, si se trata de escrituras públicas relativas a actos por los que una serie de operaciones referidas a inmuebles o cualesquiera otros con trascendencia tributaria, frase esta amplísima y que hay que interpretar de manera todavía más amplia, si se puede decir. Entonces, hay que acreditar el número de identificación fiscal y los de las personas o entidades en cuya representación actúen, de los que quedará constancia en la escritura. Es decir, hace falta siempre un NIE, hace falta el NIE del compareciente, hace falta NIE del representado, tanto si es persona física como si es persona jurídica. Si es persona jurídica, diríamos el CIF. Si leemos el penúltimo párrafo del artículo 24, nos encontramos con una salvedad. Porque se impone al notario la obligación de comunicar, esto se hace por medio del índice, las personas que no tengan NIE, de manera que la respuesta que doy para estos supuestos es que puede hacerse constar por documento complementario posterior. Es decir, hay que poner la advertencia necesaria, el otorgante tal o el representado tal carece de NIE, de lo que advierto, y hay que no olvidarse de apoderar a alguien, bueno, apoderar porque es lo más práctico, porque si no tendrían que venir las mismas partes, de contener, de incluir en la escritura, donde sea, pues normalmente al final de la parte dispositiva, un apoderamiento a favor de una persona, sea otorgante o no, para escrituras complementarias. Puede hacerse a favor de la misma persona física o jurídica que realiza la tramitación de la escritura. El apoderamiento para el NIE puede otorgarse, la declaración posterior de NIE es un documento sin cuantía, sería bueno, una escritura complementaria. Se podría llamar acta de protocolización, pero yo creo que más que acta es una escritura, porque complementa una escritura, aunque quede protocolizado un documento. Pero la protocolización no es el objeto principal. La protocolización tiene una función coadyuvante. Lo que se otorga, el objeto propio de ese documento complementario es hacer una declaración relativa a que esa persona tiene NIE. No es la protocolización. La protocolización es para una mejor justificación o, en su caso, para salvaguardar responsabilidades del notario. Bien. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no se exige más que en documentos en los que, por razones de derecho sustantivo o incluso fiscal, sea necesaria o conveniente. Por ejemplo, la constitución o extinción de usufructos. Pero con carácter general sí que, y aunque no lo prevea el reglamento notarial español, porque no estaba pensando en extranjeros, se debe poner la fecha de nacimiento de todos los otorgantes extranjeros, porque en todos los países los documentos de identidad, tanto cartas de identidad como pasaportes, cambian su número en el momento de ser renovados, aunque no haya sido por caducidad. Con lo cual, en todos los extranjeros, en fin, no es que se haga mal si no se pone, pero debe ponerse para una mejor identificación en el futuro, sobre todo cuando se vuelven a otorgar escrituras
referidas al mismo objeto por esa persona más adelante con un documento nuevo. Por ejemplo, el vendedor de hoy compró con otro documento distinto. Bien, relacionado con los extranjeros está el control de la residencia. Esto era muy importante hace algunos años, pero se ha subsumido en la normativa del control del blanqueo de capitales. La normativa de transacciones exteriores se sigue basando en la diferencia entre residente y no residente. Realmente no podía ser de otra manera, pero esto se regula en la ley de 4 de julio de 2003, es la ley de transacciones exteriores, está vigente, aunque ha sido pues, modificada varias veces. En su artículo 2, el concepto de residencia remite a la normativa fiscal, o sea, a los 180 días de permanencia en territorio español. A efectos del control y de las declaraciones de las inversiones extranjeras, la normativa reglamentaria que ha desarrollado esto, o sea, el decreto de 4 de julio del año 2023, bueno, es 20 años más tarde porque hubo otro que fue derogado, que es un decreto pues, muy riguroso en actividades de liberalización suspendida, pues prácticamente no trata el tema del control de la residencia. Es decir, la residencia interesa a efectos fiscales si va a tener alguna trascendencia en el contrato que se documenta. Por ejemplo, si hay que practicar o no la retención a efectos del impuesto de no residentes. La residencia o no residencia, en este caso, es la residencia fiscal, pero es que es lo mismo, a lo mismo que se remite la ley de transacciones exteriores, esta de 4 de julio del año 2003, y eso tiene que controlarse, desde luego, en toda escritura, es decir, de todo extranjero, bueno, en principio hay que hacerle la retención, salvo que acredite la residencia fiscal en España. La manera de acreditarlo es, en fin, diría de manera casi exclusiva, aunque solo sea para salvaguardar la responsabilidad del notario, el certificado que expide la Hacienda sobre la residencia fiscal. Y luego interesa el control de la residencia a efectos del movimiento de capitales, pero es que esto decía que había perdido su peculiaridad desde el momento en que la normativa sobre el blanqueo de capitales nos obliga al control del origen y destino de todas las transacciones, porque si ha quedado acreditado que la transacción viene del exterior, el dato de justificación de la residencia del otorgante que sea, comprador o vendedor, realmente no tiene importancia. Entonces ya no hace falta poner en la escritura aquello que se ponía hace muchos años y que de hecho todavía sigo viendo en alguna escritura, la frase de que no me acredita la residencia fiscal en España, me refiero al comprador, no a efectos de la retención del 3%, no acredita la residencia fiscal en España, por lo que advierto que deberá obtenerse un certificado negativo de residencia en España, incluido respecto de los españoles residentes en el extranjero, que había que pedir un certificado consular. Esto no es necesario. Toda aquella normativa ya fue derogada. Lo único que tenemos que controlar nosotros ahora es la residencia fiscal a efectos de la retención y el control de los movimientos de capitales. No importa a efectos de la autorización militar, por ejemplo, porque aquí rige el criterio de la nacionalidad, no de la residencia, y no tiene más consecuencias dignas de mención. Otra mención importante es la constancia del régimen económico matrimonial. El régimen económico matrimonial legal no necesita justificarse. Lo que hay que poner siempre es por qué el notario, y por tanto el oficial que lo redacta, llega a la conclusión de que los cónyuges están casados en un régimen legal, sea español o sea extranjero. Español también por la diversidad de regímenes económico-matrimoniales en España.
Es decir, si hay personas de distinta vecindad civil o que tuvieron en el pasado distinta vecindad civil y están casadas, hay que hacer necesariamente un control, un pequeño interrogatorio de dónde tenían la residencia en el momento de casarse, cuál fue la primera residencia, en fin, para aplicar los temas para aplicar lo que disponen el 9.2 y el 9.3. Y repito, no es solo el tema del régimen económico matrimonial legal, sino el tema de, por desgracia, está regulado de manera distinta los efectos patrimoniales del matrimonio, 9.2 o 9.3. La regla la tenemos en el 9.2, pues la residencia común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio en caso de vecindad civil distinta, porque en España se rige el criterio de la vecindad civil, que ahora resulta contrario desde el año 2019 a otro reglamento europeo que hay, el reglamento que es del año 2016, el 1103, aplicable desde el 29 de enero del año 2019, es decir, para todos los matrimonios celebrados a partir del 29 de enero del 2019 entre personas de distinta nacionalidad. No se aplica el criterio entre extranjeros o entre españoles residentes en el extranjero, no se aplica el criterio de la nacionalidad común, a diferencia del 9.2 que remite a la vecindad civil común, sino que se aplica el criterio de la residencia habitual común, con lo cual dos españoles mallorquines que vayan a vivir que se casan y vayan a vivir a Polonia y fijan en Polonia la primera residencia habitual tras la celebración del matrimonio, no están casados en régimen legal de derecho de Mallorca de separación de bienes, sino que están casados en el régimen legal de derecho polaco de sociedad de gananciales. Pero a lo que iba, la constancia del régimen económico matrimonial legal no necesita más que este interrogatorio por el notario y una breve constancia en la escritura. Es decir, fulanito y fulanita están casadas en régimen legal de derecho inglés, aunque uno es británico y la mujer holandesa, pues porque se casaron con posterioridad al 29 de enero de 2019 y la primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio tuvo lugar en el Reino Unido, o algo así. No hay que justificar nada con documentos, ni a efectos de otorgamiento de la escritura, ni por doctrina consolidada de la Dirección General a efectos del registro de la propiedad o, en su caso, del registro mercantil. En cambio, lo que sí hay que justificar siempre es el régimen convencional. El régimen convencional tiene que acreditarse mediante la exhibición del contrato matrimonial, en su caso inscrito en el registro civil correspondiente. Bien. La vecindad civil, por último, debe hacerse constar cuando el acto en cuestión pueda regirse por distintos ordenamientos españoles. La vecindad civil es, en fin, de inexcusable mención, diría yo, en los testamentos, en algunos tipos en donaciones respecto del donante, en algunos documentos relativos al régimen económico matrimonial, como por ejemplo pacto en capitulaciones, en los expedientes de tramitación del matrimonio, para la mención en el registro civil del régimen que va a regir. Bien, todo esto, la comparecencia en sentido estricto es más largo de lo que parece, vamos un poco mal de tiempo, pero voy a pasar a la intervención. La intervención a veces se nos olvida la simple frase de intervienen en su propio nombre y derecho. Hay que estar con cuidado con esto porque esa mención es inexcusable. Si no la ponemos sería de efecto subsanable a efectos de inscripción en el registro, pero no lo digo porque sea por eso, sino porque es una mención que exige la claridad de la escritura. Si se interviene en nombre ajeno, hay que identificar al representado con los mismos datos del 156 del reglamento a que antes me he referido, y me he olvidado una cosa que quiero comentar también, que era lo de la mención de la profesión, porque he dicho que la profesión no se exige por el artículo 156, pero sí la tenemos que poner en todo documento que tenga o pueda tener una mínima trascendencia económica. Sí, porque lo exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Es decir, Ley 10/2020 de 28 de abril y el reglamento que la desarrolla
que es el reglamento de 5 de mayo de 2014. Esta era una mención que se exigía por el reglamento notarial en el antiguo 156 antes de la reforma de enero de 2007. Precisamente la reforma de enero de 2007 eliminó este requisito porque llegaba a ser ya un poco bueno, casi feo preguntar a todos los otorgantes cuál era la profesión o el oficio al que se dedicaban y no servía realmente como requisito o mención identificadora de la persona. Antiguamente sí, pero ahora con los documentos de identidad oficiales no tiene ningún sentido pedirlo. Fíjense que esto es anterior a la Ley de Blanqueo de Capitales de 2010, que obligó a cambiar, a volver a la práctica anterior. El reglamento no lo exigía, lo sigue sin exigir, pero lo exige la normativa de blanqueo de capitales. Bien, seguimos con la intervención. Respecto de personas físicas hay que hacer la reseña del poder y el juicio de suficiencia de las facultades. La reseña del poder se refiere a identificación completa del título, es decir, esto es nombre e identificación del notario, lugar y fecha, y reseña de las facultades. La reseña de las facultades es una reseña que no tiene que copiarse, no debe copiarse, tiene que relacionarse por el notario, pues el poder otorgado el día tal ante el notario de tal sitio en el que se le confieren facultades suficientes para vender inmuebles sin ninguna otra limitación. Esto sería, por ejemplo, una reseña suficiente. Y lo demás se concreta en el juicio de suficiencia de facultades, que hay que poner o que se debe poner tras la reseña de cuál es el título que se ha exhibido. Es decir, no basta la reseña del documento, no basta la explicación de las facultades, hay que acreditar la legitimación mediante la exhibición de la copia autorizada. Debe haber una mención de que el notario tiene a la vista ha tenido a la vista copia autorizada y que en lo omitido no hay nada que limite, modifique ni condicione lo reseñado. Sin eso no se debe otorgar la escritura. Y a continuación vendría el juicio de suficiencia de las facultades, que consiste en decir que el notario, a la vista del documento, juzga que o valora que el poder es suficiente para el acto en concreto a que se refiere esa escritura. Por ejemplo, yo, el notario, hago constar que el compareciente tiene a mi juicio facultades para vender el inmueble objeto de esta escritura. Si hemos reseñado antes que tiene facultades para vender inmuebles, eso en general, si es que ese es el contenido del poder, claro. A continuación, en el juicio de suficiencia de facultades hay que hacer constar que tiene a mi juicio facultades para vender el inmueble o los inmuebles objeto de esta escritura. Es una frase relativa al objeto del propio documento. En el caso de personas jurídicas, pues hay que controlar más requisitos, no solo porque lo exige la normativa notarial, en su caso el reglamento del registro mercantil, sino también la normativa del blanqueo de capitales. En primer lugar, los datos de identificación de la sociedad, pues porque está en el 39 el reglamento del registro mercantil, o sea, la identificación, la escritura, los datos de inscripción, la escritura no lo está, pero es usual ponerlo y es mejor ponerlo, los datos de inscripción en el registro y el CIF. Hay que comprobar, por supuesto, en el momento inmediatamente anterior al otorgamiento que el CIF no consta revocado. O sea, esto es el mismo día, no el día anterior, porque los CIF revocados se publican en el BOE. El BOE del día siguiente puede haber sido revocado un CIF que no estaba revocado el día anterior. Tenemos una herramienta muy útil en Signo y muy actualizada siempre, que nos salva de ir comprobando esto, porque realmente hubiera sido algo imposible de hacer en la práctica con la rapidez necesaria antes de cada otorgamiento. La revocación del CIF hace que no se pueda otorgar absolutamente ninguna escritura, ni siquiera ceses de administradores, ni siquiera disolución, ni siquiera liquidación de la sociedad, porque esto se basa en la falta de presentación del impuesto de sociedades, no en la falta de depósito de cuentas, y el cierre del registro es total, a diferencia de lo que se permite en el caso de cierre por falta de depósito de cuentas.
Entonces, volviendo al tema de las personas jurídicas, tras la identificación hay que hacer la misma reseña, es decir, que, quién comparece, en nombre de quién se comparece y cuál es el título habilitante, cuál es el título de legitimación. Pues si viene un administrador, pues será el nombramiento de administrador que se puede acreditar con escritura o con información obtenida del registro. La información obtenida del registro no debe protocolizar o no debe protocolizarse. Este es criterio de la Dirección General en varias resoluciones del sistema notarial, aunque por contra sí que se incita, aunque yo, verdad que no lo hago nunca, a la protocolización del documento de que no hay constancia de revocación del CIF. Esto se puede hacer, por supuesto, puede venir bien para la salvaguardia de la responsabilidad del propio notario, y si se revoca y si se incorpora, no hay nada que objetar. No es de recibo una queja del interesado en caso por reclamación de honorarios por haber unido un documento que no fuera necesario. Doctrina de más de una vez de la Dirección General. Pero no el documento o información obtenida del registro mercantil, que no sirve como tal como título legitimador, aunque puede ayudar a la formación del juicio por el notario. En el caso de personas jurídicas del tipo que sea, no solo sociedades mercantiles o civiles, sino también asociaciones, incluso corporaciones de derecho público, fundaciones, el juicio de suficiencia de las facultades es necesario. No hay ninguna excepción a que se haga. Es decir, el notario tiene que poner, a mi juicio, el compareciente tiene facultades suficientes para el acto en concreto de que se trate: vender el inmueble objeto de esta escritura, elevar a público el acuerdo de aumento de capital objeto de esta escritura, etcétera. El juicio de suficiencia, si falta, pues es defecto subsanable en el registro mercantil. Pero repito, hay que poner también cuál es el título de legitimación. O sea, la escritura de nombramiento o, en su caso, el poder deben quedar perfectamente reseñados en la escritura. Ante el notario tal, el día tal, y en el caso del poder hay que hacer la misma reseña de facultades. Bueno, digo reseña por relación, sin copiar, en el que se le autoriza, pues, para vender inmuebles, para lo que sea. Hay que tener ojo con los mandatos verbales, y con esto, en fin, voy a acabar porque nos vamos a pasar de tiempo, no voy a poder llegar ni al final de la escritura, lo dejaremos para otra sesión. El mandato verbal no es nunca recomendable, pero es muy práctico, a veces puede hacer, queda sujeto a la discreción del notario y al consentimiento de todos los demás otorgantes. Desde luego que no debe hacerse, o es una gran imprudencia, intervenir a alguien como mandatario verbal de un vendedor, no de un comprador, que es, en fin, la ratificación sería menos peligrosa, pero sí de un vendedor, porque se crea una apariencia y se realiza o se puede realizar un pago antes de lo debido. Respecto de la representación legal, y con esto acabo, hay que comprobar lo mismo. Es decir, el artículo 164 del reglamento notarial dice, permite que se realice por notoriedad una mera declaración de notoriedad, que es algo que no debe hacerse ya nunca, dada los tiempos en que vivimos. Hay que aportar algún documento de donde resulte que son los padres, o en su caso el tutor, es decir, libro de familia, certificación de nacimiento, y con base en eso el notario sí que puede emitir un juicio de notoriedad, pero nunca sin eso. Y yo, vamos a acabar la sesión de hoy hablando de la identificación. Ya hemos hablado. Solo una cosa más quería añadir, porque aquí hay criterios distintos entre notarios y también con la Dirección General, sobre el carnet de conducir como medio identificativo. No debe aceptarse, esa es mi opinión.
en contra de una resolución de la Dirección General de 16 de enero del 23 que lo admitió para un documento susceptible de ser inscrito en el registro de la propiedad, alegando que ya no es como antes, que el carnet tiene muchos requisitos de autenticidad, un criterio que no comparto, yo no lo admito nunca. El carnet de identidad se emite ya no sé. Se emite por la Administración, pero los datos relativos a lo que luego aparece en ese documento no los recoge la Administración, ningún funcionario público por razón de su cargo. Se hace todo ahora en gestorías, en centros médicos, entonces no hay ninguna, no tiene la autenticidad que tiene el DNI, ni siquiera el pasaporte, aunque el pasaporte, pues en fin, no deja de ser quizá más fácil de falsificar que un carnet de conducir. Me quedo ahora para las preguntas que me hayan ido queriendo hacer. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu repaso de toda nuestra técnica, iniciándose en la escritura y finalizando. Hemos parado en donde hemos parado. Veo, para alegría mía, que habrá otras sesiones contigo para continuar lo que has empezado, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Y bueno, hay pocas preguntas, lo cual quiere decir que has estado muy claro y muy determinante, de manera que has dejado las cosas tremendamente claras. Eso me alegro. Una primera, te la leo, dice un asistente anónimo: el folleto del DNI digital de Policía Nacional indica que ya es válido en notarías. Al parecer puede ser leído a través de un QR y entiendo que su resultado podrá ser trasladado al almacén de copias de DNI. No sé si usted tiene alguna información. Reitero que dicho folleto indica que ya puede ser usado válidamente en notarías. Sí, yo no he tenido el caso nunca, pero conozco el supuesto. Que no lo he tenido quiere decir, yo no he hecho nunca la prueba de cómo se conserva eso en nuestro soporte informático. Es decir, mientras eso sea posible, y la verificación de la autenticidad sea también posible, que esto, en fin, lo es, o es fácil de obtener, yo no veo ningún problema a esto. No he tenido el caso nunca, ¿eh? El tema es que nosotros tenemos que conservar una copia en soporte informático. Mientras eso sea posible, yo no veo ningún problema. Muy bien. Una siguiente pregunta la ha planteado Almudena Zamora y dice lo siguiente: la residencia o no residencia no solo es importante por la retención del 3%, sino también para saber si hay o no inversión extranjera y si hay que declararla o no. Pregunta: ¿no hay obligación de acreditarlo en el caso de un español que reside en el extranjero? Sí, por supuesto. La presunción de residencia del español es en España. Si el español reside en el extranjero, debe acreditarse. Lo que ocurre es que ya no hay la rigidez que había con las normas anteriores, es decir, puede resultar de pruebas que no tienen por qué ser el certificado de inscripción en el registro consular correspondiente al lugar de su domicilio, que es lo que exigíamos antes, o la mención en el propio pasaporte que se hacía, y yo la he visto pues hace años, también hace años que no la veo en ninguno de los pasaportes de españoles residentes en el extranjero, en la que en el propio pasaporte el consulado ponía una mención de que ese sujeto estaba inscrito en el registro de matrícula del consulado con el número tal. Entonces, ahora sé que eso no es nada fácil de obtener. Yo no he visto en los últimos años ni un solo español residente en el extranjero, y tengo muchos que han pasado por mi notaría en países de Europa. Estoy pensando en países de fuera de Europa tampoco, pero ahí tengo menos casos. No he visto ninguno en que en el pasaporte le pusiera esa mención. La acreditación viene por pruebas indirectas, y en caso de duda se puede pedir todo lo que se crea que haga falta, por ejemplo, un certificado de empadronamiento en el lugar correspondiente. Si el movimiento, pero me remito a lo que he dicho antes, si el movimiento de capitales para el pago o la recepción de dinero viene, o sea, aparece ya
una cuenta SITA en el país de la residencia, para mí eso ya es prueba suficiente. ¿En qué me baso? En que antiguamente, en analogía de lo que hacíamos antiguamente también, cuando el extranjero no traía el certificado negativo de residencia, pero se obtenía del banco para pagar una especie de certificado o de mención en el propio cheque, porque antes no se hacían transferencias ni por remota casualidad, en el propio cheque donde se hacía constar que el cheque había sido emitido con cargo a una cuenta de pesetas de no residente. Entonces, eso servía ya por circulares de la administración, no del Ministerio de Justicia, pero sí del Ministerio de Economía o de Hacienda o de como se llamara en su momento, o circulares de las instrucciones de la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía, que era el organismo entonces competente y lo sigue siendo, diciendo que eso era equivalente. Entonces, para responder de manera clara a la cuestión, sí, hay que hacer un control. Hay que llegar a la convicción de que ese español es residente en otro país y hay que pedir algún tipo de justificación. Certificado del registro consular sigue siendo posible, que normalmente nunca lo traerán. Constancia en el pasaporte de la inscripción en el registro de matrícula es perfectamente posible, ya no se suele hacer. Movimiento de capitales, sí, o sea, justificantes de las transferencias bancarias, para mí eso ya sería prueba suficiente si no hay alguna otra sospecha de que no está residiendo en ese país. Muchas gracias, Carlos. Última pregunta. Alfonso Alonso, después de darte la enhorabuena por la ponencia, plantea qué razón se encuentra a que escrituras como la compraventa de participaciones o la celebración de matrimonio entre nacionales se exija a efectos de índice indicar en la comparecencia la fecha de nacimiento. No, realmente es un dato más para permitir la identificación, pero no añade una fecha de nacimiento de español, no añade nada al requisito de la escritura, si de la escritura no se exige algo que dependa de la edad, como he dicho en el caso de una herencia o un usufructo, pero para la celebración del matrimonio es solo una mención para una mejor identificación en el momento de la inscripción en el registro civil. Es para una mejor identificación, no es porque sea un requisito que tenga una finalidad específica, es de refuerzo de la identificación, pero debemos ponerlo. Muy bien. No hay más preguntas. Carlos, te vuelvo a dar un agradecimiento absoluto por tu dedicación, por tu ponencia. Insisto, nos hemos parado, nos falta la exposición y a partir de ahí continuaremos. Habrá nuevas jornadas. Me parece muy interesante, muy didáctico y muy necesario. ¿Querías añadir algo? Sí, mi intención era hablar más, es decir, he preferido no ir tan rápido y no tratar tanta materia para que esto quedara claro. Lo siento, si se esperaba que pudiera tratar aquí cosas de la exposición o de la estipulación, quedará para otro día. Yo con mucho gusto vuelvo a colaborar todas las veces que haga falta. Pues gracias otra vez, te tomo la palabra como te he dicho y a todos les agradezco su conexión hoy, emplazándoles, como no, a la próxima jornada que tendrá lugar el día 15 de diciembre, última del año, sobre la función notarial en los medios adecuados de solución de controversias y que impartirá la notaria de Madrid y presidenta del Consejo General de Notariado, doña Concepción Pilar Barrio del Olmo. Hasta entonces, muchísimas gracias. Gracias.